Buenas tardes a todos los presentes. Es de nuestro agrado dar apertura a este ciclo de charlas organizado por la carrera de Medicina Uninorte. En esta oportunidad, como un acercamiento a la investigación desde la Cátedra de Bioquímica del segundo curso, año 2023. Estamos muy contentos de recibir a una disertante de alta calidad, la doctora Ana Ayala Lugo, PhD y magíster en educación. Ella es bioquímica egresada de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción. PhD en Ciencias, con énfasis en Genética y Biología Molecular de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, Porto Alegre, Brasil. Jefa del Departamento de Genética, Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de Asunción. El tema tratado será papel de la genómica en el diagnóstico del cáncer. Estamos seguros que esta será una charla enriquecedora para todos los participantes. Y sin más preámbulos, cedemos la palabra al doctor Celso Mora del comité organizador. Ahí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, doctora Ana, por compartir. Te regalamos un título más, como te diste cuenta, pero bueno, estuvimos cerca. Así que te agradezco hayas aceptado esta invitación de parte de la Cátedra de Bioquímica y los alumnos del segundo curso de la carrera de medicina. Así que estamos todos expectantes por escucharte y agradecerte una vez más que en tu apretada agenda nos hayas considerado un tiempo. Gracias, doctora Ana, y bienvenida. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profesor. No, para mí es siempre un gusto poder compartir un poquito de lo que hacemos. Así que agradecerte a ti por la invitación a la Universidad Uninorte y a todos los alumnos que están hoy presentes y los no alumnos también, que para mí es un gusto poder transmitir un poquito de lo que hacemos. Así que voy a comenzar. Yo no sé cuál es, gracias por los títulos, pero no, me regalaron un título no merecido, muy importante, pero no es mío. Así que cualquier cosa yo creo que me pueden interrumpir o no sé si la dinámica es dejar al final las preguntas. Yo no tengo problema cualquiera de las dos. Así que con mucho gusto voy a responder a sus preguntas cuando ustedes crean pertinente. Entonces voy a dar comienzo. Lo que hoy me toca hablarles un poquito es del papel de la genómica en el diagnóstico del cáncer. Opa. No sé por qué no está. Ah, ya está. Bueno, ¿de qué se va a tratar la charla de hoy? Vamos a tener primero una visión general de la charla. Vamos a tener una breve introducción en donde vamos a tocar lo que es la genómica. Vamos a hablar un poco de genomas, de ADN, de mutaciones, lo que es la medicina de precisión. Y como ejemplo, voy a comentarles un trabajo que estamos haciendo en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, que es donde trabajo, donde aplicamos estudios de genómica para hemato-oncología, en el diagnóstico de enfermedades hemato-oncológicas, con énfasis en la leucemia mieloide aguda. Y los objetivos de esta charla serán entonces introducir a la medicina de precisión y el genoma humano, conocer el aporte de la genómica en el diagnóstico del cáncer y adquirir conocimientos de la aplicación de estas herramientas en el diagnóstico de las leucemias en nuestro medio, es decir, acá en nuestro país. Realmente es un desafío poder hablar de este tema en poco tiempo, así que traté de resumirlo de la manera que sea más entendible, pero con mucho gusto estamos a disposición para lo que ustedes quisieran saber en un futuro. Yo al final dejo mi email.
Bueno, ¿qué es la medicina de precisión? La medicina de precisión consiste en el uso de los datos genómicos del paciente para aplicarlos en la práctica médica, para la prevención, el diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento de enfermedades. Es decir, específicamente hoy en día la medicina de precisión se concentra en varias áreas y aporta y tiene impacto en varias áreas. Por ejemplo, en el diagnóstico prenatal, en el diagnóstico de enfermedades raras o enfermedades huérfanas, también conocidas como enfermedades huérfanas, que en la mayoría de los casos son enfermedades de origen genético, que se debe a mutaciones o variantes en nuestro genoma, a estudios de predisposición a enfermedades. Por ejemplo, cáncer es uno de los ejemplos, pero también hay muchas variantes genómicas asociadas a predisposición, por ejemplo, de desarrollar enfermedades cardíacas, de desarrollar diabetes, de acuerdo a cuáles son las variantes o cuál es nuestro genoma. Bueno, vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso. También sirve para el estudio de marcadores, pronósticos y predictivos en enfermedades, y para las nuevas terapias, que son terapias biológicas e inmunológicas que están dirigidas hacia determinadas, no hacia nuestro genoma, sino hacia nuestro producto del genoma. Porque como ustedes saben, cuando hablamos de genoma, a ver si está un poquito... Estoy con problemas para pasar, a ver. Y eso que ensayamos antes, lo probamos antes. Ahí está. Bueno, entonces, continuando con medicina de precisión, ¿por qué es importante la medicina de precisión? Nosotros actualmente, en la generalidad de los casos, lo que la medicina convencional aplica son tratamientos que son generalizados y son poco específicos y que en la rutina médica, en realidad, empíricamente, hacen un poco de lo que se llama medicina de precisión, pero no basado en la genómica. Por ejemplo, vamos a ver, si hay un dolor de cabeza, por ejemplo, bueno, ¿qué vamos a recetar? Aspirina, no, pero la aspirina no me pasa. Bueno, entonces toma un ibuprofeno o si no, toma paracetamol. Empíricamente, cada uno de los individuos reacciona de diferentes formas hacia los diferentes tratamientos. Entonces, en la medicina convencional, lo que hace es que todos los individuos tratamos de la misma forma y vemos cuál es la respuesta a los medicamentos. Y cuando se aplica un mismo tratamiento a todos los individuos en forma no específica, tenemos algunos individuos que pueden responder mal a ese tipo de medicamentos, es decir, tienen un efecto adverso, tienen contraindicaciones o hacen reacciones adversas a los medicamentos. Hay individuos que sí, que se benefician con el uso de esos medicamentos y hay individuos que no, que ni se benefician ni tienen efecto adverso. Entonces, ese tratamiento que no es dirigido no tiene ningún efecto en los individuos. Y lo que busca la medicina de precisión es entonces poder estratificar o individualizar en grupos a los individuos de acuerdo a varias cosas. Por ejemplo, cuáles son los subtipos de enfermedad, cuáles son los factores de riesgo que tienen esos individuos, cuáles son los factores clínicos que presentan. Y en lo que hablamos hoy actualmente y que nos compete en esta charla, es en el uso o en la estratificación basada en biomarcadores o marcadores moleculares, que estos, una vez identificados, permiten personalizar el tratamiento haciendo lo que definimos como medicina personalizada o medicina de precisión. Y en nuestro caso, la medicina de precisión está basada en el estudio del genoma, porque estudiar el genoma nos va a permitir, por ejemplo, hacer un diagnóstico de precisión y consecuentemente, si está disponible, un tratamiento de precisión. Y así saber que los individuos que tienen efectos adversos ante un determinado medicamento no sean tratados con ese medicamento, aquellos que tienen un beneficio sean tratados únicamente con ese medicamento, aquellos que no responden, que no tienen beneficio, se busque otro medicamento que le haga realmente tener un tratamiento eficaz. Entonces,
cómo la medicina de precisión actualmente está basada en el estudio del genoma. Y tiene 3 pilares la medicina de precisión, que son el genoma humano, en donde es muy importante el conocimiento del genoma humano, del cual sabemos mucho, pero no lo suficiente, por algo que vamos a ver un poquito más adelante en la charla, que es la variabilidad genética de las poblaciones, en donde Paraguay tiene un desafío muy grande, que es empezar a aportar datos a los bancos de datos mundiales. Porque los bancos de datos mundiales que aportan las variantes genómicas asociadas a enfermedades están basados actualmente en poblaciones del hemisferio norte, están basados en poblaciones de Estados Unidos, Europa, Asia, pero las poblaciones del hemisferio sur están un poquito atrasadas respecto a eso y, como saben, la genética tiene un fuerte componente poblacional. Entonces, sabemos mucho del genoma humano, tenemos genomas de referencia, pero nos falta aportar. También el segundo pilar de la medicina de precisión es la genómica, y es de lo que hablaremos un poco hoy. Y la genómica es la generación de datos a partir del genoma humano. Y vamos a tratar un poquito de eso más adelante. Y el tercer pilar de la medicina de precisión es la bioinformática, que es lo que sirve para el análisis y la interpretación de la genómica y de los datos que nos generan el genoma humano. Cuando hablamos de medicina de precisión, entonces tenemos estos 3 pilares que son importantes, que tienen que ver con lo biológico, con lo bioinformático y con la aplicación de esos conocimientos a la medicina. Siempre que hablamos de genómica, quizá cuando hay oportunidad de hacer esto un poquito más presencial, sería interesante tener un diálogo y ver qué entienden por genómica, porque bueno, la doctora Ana me está hablando de genómica, yo de pronto no tengo idea qué es genómica, y ni siquiera les he dicho que cuando yo hablo de genómica, hablo de nuestro ADN principalmente, y directamente e indirectamente hablo del producto de ese ADN, es decir, de lo que sintetiza el ADN y de la información que ese ADN contiene y cómo eso se traduce en enfermedades o en determinados tipos de tratamiento. Entonces, siempre es importante y hay una confusión cuando uno habla de genética y genómica. Entonces, es bueno siempre diferenciarlo. Cuando hablamos de genética clásica, la genética clásica está enfocada al estudio y caracterización individual de genes y sus productos asociados a procesos fisiopatológicos. Y en cambio, la genómica es la disciplina encargada de la recolección y el análisis sistemático de información sobre los genes y los perfiles de expresión de esos genes mediante aproximaciones experimentales globales. Y con los ejemplos que vamos a dar a continuación se va a entender un poquitito mejor. Entonces, genómica, cuando nosotros vamos a hablar de genómica, vamos a hablar de ADN en el ámbito de esta charla. Bueno, un poco y brevemente la historia de la genómica. La genómica ha sido un hito en la ciencia. El secuenciamiento del genoma humano fue uno de los grandes avances y sin lugar a dudas, nosotros actualmente tenemos una medicina basada en genómica, sobre todo en cáncer. Quizá en nuestro país no se aplica tanto como hay muchos esfuerzos, hay mucha gente que la está aplicando, pero aún no está disponible para toda la población por los costos cada vez menores y vamos a ver un poquitito eso. Entonces, eso se va a disponibilizar o se disponibiliza cada vez más a la población porque una vez que uno identifica biomarcadores moleculares, existe lo que se llama tratamientos dirigidos contra el producto de esos biomarcadores específicos. Cada vez más importante en cáncer. Yo creo que cáncer es una de las disciplinas, una parte de la medicina que aplica en forma más efectiva y más concreta todo lo que se puede generar a través de la genómica. Entonces, actualmente, cuando hablamos de cáncer de mutaciones somáticas, de mutaciones germinales, de cáncer hereditario. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver, el cáncer es una enfermedad de origen genético.
Entonces, en la historia de la genómica hay varios hitos importantes, yo voy a destacar algunos, que es cuando se empieza a hablar de genómica, se empieza a hablar, bueno, el proyecto del genoma humano empieza a idearse en más o menos 1990, cuando se hace un proyecto multicéntrico, internacional, interinstitucional, donde varios países participan para secuenciar el primer genoma humano. Eso es alrededor de más o menos 1990, pero los primeros genomas de nematodos se secuencian alrededor de 1995 y son publicados en Science. Y el proyecto del genoma humano, el primer borrador se publicó tanto por el consorcio, se hizo en dos tipos de consorcios, consorcio público y privado, que en el año 2001 se publica el primer borrador del genoma humano con diferencia de un día, como pueden ver en febrero, se publica en Nature el 15 de febrero y en Science el 16, uno del consorcio público y otro del consorcio privado, el borrador del primer genoma humano, lo que da origen a aproximadamente desde 1990 a la genómica, y a partir de la generación de datos ya un poco más concretos y de tener un borrador del genoma, un borrador basado en algunos cuantos genomas que vamos a ver que es uno de los grandes desafíos de la genómica, cuál es el genoma de referencia. Empezamos a hablar de genómica funcional y a raíz de todo eso empezamos a hablar de lo que se llama biología de sistemas. Y en la historia de la genómica realmente no podemos decir que se acaba, pero que se ha hecho un gran avance hasta así sucesivamente, hasta el año pasado, donde, bueno, me voy a detener un poquito en el 2020, donde empiezan a hacer los primeros genomas del cáncer catalogados. Y el año pasado, el proyecto del genoma humano dio el primer borrador, pero había secuencias muy difíciles de secuenciar, de saber, porque eran secuencias repetitivas dentro de nuestro genoma. Y esas secuencias eran difíciles técnicamente poder obtener cuál era realmente la secuencia, porque son repeticiones de bases. Y el año pasado, en marzo del año pasado, en el 2022, hace poquito, un año y cachito, que se publica en Science el primer borrador casi entero del genoma humano, donde ya se consigue, por los avances técnicos que ha habido, secuenciar esas regiones repetitivas que eran gaps, es decir, que eran hoyos dentro del genoma que no se podían resolver por ser secuencias repetitivas. Y el año pasado fueron secuenciadas, entonces realmente al fin, como dice la revista, Fill in the Gaps, llenaron los hoyos que había, los gaps, y podemos decir que prácticamente tenemos secuenciado nuestro genoma. Y así es que estamos en la era de las ómicas, que nosotros estamos hablando de genoma, pero es importante hablar cómo funciona ese genoma, o de la epigenómica, cómo se transcribe, cuáles son los productos, cuál es la información que contiene la genómica, que es cuando hablamos de transcriptómica, que depende del tiempo y del espacio. No siempre funcionan igual nuestros genes. ¿Cómo funcionan? O sea, nosotros tenemos los mismos genes que hay en nuestro ojo, hay en nuestro hígado, ¿verdad? Pero, ¿por qué entonces el hígado es hígado y el ojo es ojo? Y bueno, porque en el ojo están silenciados los genes del hígado y en el hígado están silenciados los genes del ojo, o sea que solo están funcionales los que tienen que ver con el medio ambiente. Y eso es expresión génica y eso lo estudia la transcriptómica. Y el producto de la transcriptómica, que son las proteínas que crean el medio ambiente y que crean las células, ya es lo que se denomina proteómica, y cómo las proteínas funcionan haciendo sistemas que tienen que ver con las células y con matrices extracelulares y con medio ambiente, es lo que conocemos como metabolómica. Y así estamos en las eras de las ómicas, donde cada vez la tecnología avanza cada vez más y más. Y nosotros, específicamente en el área que estoy trabajando actualmente, nos estamos introduciendo y tratando de trabajar en la genómica, pero realmente es un campo muy amplio
y donde hay mucho futuro para poder aplicar y para, sobre todo, ustedes que van a ser médicos, yo les garantizo que ustedes van a ser genómica, porque cada vez más esto está más a disposición, cada vez la tecnología es más rápida, más disponible, más barata, y los beneficios que tiene el estudio de la genómica son indudables. Así que probablemente sí será algo que ustedes van a aplicar en su rutina de diagnóstico. No es futurología, es presente. Bueno, ¿y cuáles son las aplicaciones de la genómica actualmente? Son varias. Sirve para dilucidar algunos mecanismos que tienen que ver con las moléculas y con algunas vías metabólicas que son importantes en las enfermedades. Nos permite la clasificación genómica de determinadas enfermedades. En el caso de cáncer, por ejemplo, podemos clasificar cómo es el genoma de una célula, por ejemplo, de un blasto de una leucemia linfoblástica aguda, diferente a un blasto de una leucemia mieloide aguda. Y cuando tenemos diferentes características genómicas, podemos saber cuáles son los productos proteicos y podemos tratar de inferir algunos tratamientos dirigidos y así sucesivamente. También la identificación en la genómica sirve para identificar variantes que ayudan en el pronóstico, la identificación de biomarcadores y, como estaba diciendo anteriormente, la farmacogenética, ¿sí? Que es el desarrollo de estrategias terapéuticas. Y la genómica realmente se aplica a varios niveles y se estudian varias cosas dentro del genoma. Vamos a ver algunas cosas a lo largo de la clase, no todas lamentablemente, pero por lo menos las que sean más fácil para que quede claro cuál es el impacto de la genómica actualmente en la aplicación de la medicina. Bueno, entonces, ¿qué es muy importante? Hablé de genómica y qué es el genoma, ¿verdad? Bueno, entonces cuando hablamos de genoma, vamos a hablar de ADN. Cuando hablamos de genoma humano, hablamos de ADN humano, obviamente. Pero las plantas tienen su genoma, los virus tienen su genoma, las bacterias tienen su genoma, es decir, la información genética que se encuentra en la molécula que es responsable de ser el material genético. En algunos virus el genoma es de ARN, y en el caso de los humanos, bueno, nuestro genoma, nuestra molécula que contiene nuestra información es de ADN, es la molécula que contiene la información. Y bueno, hay dos tipos de genoma en los humanos, el genoma nuclear, que es el que se encuentra en el núcleo, y el genoma mitocondrial. Nosotros vamos a hablar principalmente de genoma nuclear, pero también el mitocondrial es muy importante para el estudio de enfermedades. El genoma nuclear tiene, digamos que contiene información que tiene que ver con lo que conocemos actualmente como genes, que la definición de genes cambia constantemente y a medida que la genómica aumenta, cada vez cambia más. Y hoy la definición del NIH, por ejemplo, es la unidad fundamental de la herencia y nada más. No dice cuál es la molécula, no dice qué codifica. ¿Por qué? Porque cada vez con los descubrimientos de la genómica, eso crece cada vez más. El conocimiento crece cada vez más. Entonces, los genes, que es lo que nosotros definimos como la unidad fundamental de la herencia, que contiene información en los humanos para codificar para productos proteicos, es decir, para proteínas, en la molécula del genoma nuestro constituye solamente el 2%. Es decir, si nosotros tomamos una molécula de ADN de nuestro genoma, de una célula, solamente el 2% de esa molécula codifica para proteínas y son genes, es decir, productos funcionales conocidos. Y entonces, ¿qué es el otro 98%? Y ahí surge una pregunta, ¿cómo una molécula tan importante solo tiene el 2% de información
¿Y cómo es posible que en la evolución del planeta Tierra como lo conocemos y de la vida como la conocemos actualmente, el 98% de la molécula responsable, que antes le llamaban trash DNA, o sea, DNA basura, porque no se conocía muy bien para qué servía, como una molécula tan importante, el 98% no contiene información? ¿Será que no contiene información? Bueno, contiene información, sí. Y lo que hace es contener información para que regule cómo funciona ese otro 2%, lo que conocemos hasta ahora. Probablemente en el futuro vamos a entender un poco más sobre eso. Entonces, esos elementos reguladores que antes se creían, porque se sabe cómo funcionan algunas partes de nuestro genoma, pero no se sabe todo. Y ese 2% se conoce muy bien, pero hay que entender por qué ese otro 98% hace que funcione este 2%, ¿sí? Y bueno, en eso estamos, en eso está la ciencia tratando de entender cuánto de esa, sí que mucho de ese 98% tiene que ver con vestigios evolutivos. Si uno va a estudiar ese 98%, uno se da cuenta que inclusive hay rastros de virus en nuestro genoma, porque sí, eso permanece durante la evolución, pero no solo un 98%. Entonces, lo que antes, por ejemplo, algunos intrones que se consideraban que no codificaban y que no eran importantes, ahora se sabe que tienen que ver con la regulación de los exones del gen. Dependiendo, si hay cambios a nivel de intrones, puede haber cambios a nivel de la proteína. Y antes, por lo menos a nosotros nos enseñaban que los intrones no eran importantes, que no codificaban. Y actualmente no, actualmente sabemos que sí, no todos, pero algunos son importantes. Bueno, entonces de esos genes, de ese genoma humano nuclear, tenemos los genes, que es el 2%, y el otro 98% que no codifica para proteínas, de los cuales varios son pseudogenes, intrones y otros. Y después está el ADN extragénico, que son básicamente secuencias repetitivas en nuestro genoma, que pueden estar en forma de satélites, de mini satélites, por ejemplo, microsatélites y otras regiones del genoma que se conocen como cine y líneas. Si estas son importantes, sí. Son importantes, por ejemplo, se utilizan los microsatélites para identificación humana, para casos de criminalística, o muchas veces esto tiene que ver, por ejemplo, también, y cada vez sabemos un poco más sobre el proceso de envejecimiento, cómo funcionan esas regiones repetitivas, y bueno, ¿cuál es el desafío de entender ese 98% en lo que es DNA nuclear y en lo que es ADN extragénico? Que como no tienen productos proteicos, el entender cómo funcionan o cómo regulan o cómo intervienen en el funcionamiento de esos productos proteicos es todavía un desafío. Bueno, entonces, esta es la organización de nuestro genoma. Ustedes saben que el genoma, que la molécula de ADN, está constituida por 4 bases, adenina, citosina, guanina y timina, y que la secuencia de ADN está dado por el orden de esas bases. Entonces, nosotros, humanos, tenemos todos 46 cromosomas, ¿sí? 46 más el ADN mitocondrial que viene de la mamá. 46 cromosomas, la mitad, 23 cromosomas, vienen del papá, 23 de la mamá, en el óvulo y en el espermatozoide. Este genoma, que es un genoma diploide, tiene 6.110 millones de pares de bases. Eso es la cantidad de bases o de adenina, citosina, timina y guanina que tiene nuestro genoma. Y el genoma Diana, mi genoma, el genoma del profesor Celso o el genoma de cualquiera de nosotros, se define como un genoma de una célula o de una muestra de una persona en estudio que se obtiene por secuenciación. O sea, si nosotros con tecnologías de NGS, que en inglés es Next Generation Sequencing,
o en español secuenciamiento masivo en paralelo y suena más lindo NGS, lo que nosotros obtenemos es el genoma de una célula, ¿verdad? Ese diploide, papá y mamá. Pero el genoma de referencia, ¿qué es el genoma de referencia? ¿Se acuerdan que yo les conté del proyecto del genoma humano? Y bueno, el proyecto del genoma humano está basado en la obtención de algunos cuantos genomas, secuenciaron todos los genomas y consensuaron, bueno, en esta posición, ¿cuántas adeninas hay? Bueno, acá hay, en la primera posición hay adenina, 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 timina. Hay alguien que tiene una variante. Bueno, vamos a ver las variantes. Entonces, el genoma de referencia son secuencias de un ADN o de varios ADN, cada vez crece más, que son utilizados como referencia, ¿sí? Que no significa que todos tengamos la misma base en la misma posición. ¿Puede haber variantes? Sí, obviamente, por eso no hay ninguna persona igual a otra en todo el planeta, pero en las posiciones donde es importante que esté una base, ahí tiene que permanecer esa base porque si no, un cambio puede dar un origen a una enfermedad. Por ejemplo, bueno, vamos a verlo un poquito más adelante también porque está, pero ¿qué es el genoma de referencia? Es un genoma que fue secuenciado y que se sube a las bases de datos y dice, bueno, este es el genoma actual, el que se utiliza actualmente y esta es la referencia. Y todos nosotros contrastamos contra ese genoma de referencia que el aceptado mundialmente. Y el genoma de referencia, el genoma humano estándar, con todas sus variaciones poblacionales, disponible en las bases de datos en distintas versiones, es lo que denominamos genoma de referencia. Y actualmente hay tanta información que nosotros podemos contrastar, por ejemplo, con genomas que tienen que ver con la población asiática, genomas que tienen que ver con la población caucásica, genomas que tienen que ver con la población africana. Entonces, como ustedes saben, la evolución de la raza humana se produjo mediante cambios también a nivel del genoma. Y esos cambios son naturales o son propios de cada población. Por eso, en nuestro país tenemos que hacer esfuerzos para tener bases de datos paraguayas y poder contrastar contra nosotros mismos y no contra bases de poblaciones, que la asiática, que realmente somos totalmente, por ejemplo, por decir una, que es obvio que somos diferentes, no solamente físicamente, sino también en cómo metabolómicamente o transcriptómicamente, por decirlo, entre comillas, expresamos diferente de acuerdo al medio ambiente. A ver, ¿qué pasó acá? Ahí está. Bueno, entonces esto que les venía hablando de las poblaciones tiene que ver con la variabilidad del genoma humano. Es decir, un genoma de referencia con múltiples variantes génicas. ¿Qué significa eso? Bueno, que hay bases de datos mundiales donde todos secuenciamos nuestro genoma y se colocan en una base de datos. Y lo que les había dicho, en la primera posición hay una adenina, en la segunda posición hay una timina, en la tercera posición hay una citosina, pero de pronto sale una persona que en vez de tener citosina en la tercera posición tiene una timina. Eso se conoce como variantes. Y obviamente que tiene que haber variantes porque no hay una persona igual a otra en todo el planeta. Es decir, aunque tenemos los mismos genes y tenemos prácticamente la misma secuencia, hay una variación, una variabilidad del genoma humano. Y eso es lo que se conoce como acervo génico de una población. Entonces, esfuerzos mundiales, por ejemplo, el proyecto de 1000 genomas, identificó que hay aproximadamente en cada genoma humano 88 millones de variantes, de los cuales millones de variantes, sí, de los cuales el 84.7 son SNPs, vamos a ver, ¿qué son SNPs? Vamos a ver, hay 3,6 de indels, indel significa inserciones de lesiones,
y 60.000 tipos de variantes estructurales. Entonces, ¿qué son variantes? Son cambios en una posición del ADN. Esas variantes pueden producir enfermedades o no producir enfermedades, ¿sí? Dependiendo de dónde afecte, de qué sitio de la proteína afecte. Entonces, la diversidad genética humana se conoce como polimorfismos, es decir, cuando una variante, cuando un cambio en una posición del ADN es tan común que se encuentra en más del 1% de la población general, constituye lo que se llama como polimorfismo genético. ¿Por qué es importante? Porque, como les dije, hay cambios en la secuencia de ADN que pueden estar asociados a enfermedades. Si ese cambio en una posición del ADN está en el más del 1% de la población, es muy poco probable que esa variante o ese cambio esté asociado a enfermedad, porque si no, tendríamos muchos enfermos en la población. Entre comillas, porque hay poblaciones que sí, que aunque la variante tiene mayor a 1% la frecuencia, esa población tiene un efecto fundador o una característica que hace que esa enfermedad sea común en esa población. Entonces, en general, los polimorfismos o las variantes que se encuentran con una frecuencia mayor al 1% no están asociadas a enfermedad y son lo que se considera polimorfismos de origen genético. Y hay varios tipos de polimorfismos cuando hablamos de genoma. Está el polimorfismo de nucleótido único o SNP, que es un cambio en una base, por ejemplo, tenía que haber una timina y hay una adenina. Existen los polimorfismos de inserción o de lesión, conocidos como indels. Cuando hablamos de una inserción es que se introdujo una base y cuando hablamos de lesión es que una base se pierde, ¿sí? Una base o de 1 a 4 bases. Entonces, están las indels simples, que son la adición o la deleción, de 1 a 4 bases, y los indels multialélicos, que son los que se producen en las secuencias repetitivas. Y los polimorfismos en el número de copia, que significa que hay regiones repetitivas en nuestro genoma que pueden tener diferentes números. Por ejemplo, yo puedo tener una región de AATT y puedo tener 10 repeticiones AATT y otra persona puede tener 30 repeticiones AATT. ¿Eso es importante? Sí, porque depende qué tipo de polimorfismo sea, a qué se encuentre asociado. Pero como en general, y en este caso estamos hablando de enfermedades, los polimorfismos no se consideran importantes. Haciendo de nuevo la observación de que depende de la población. Y la fuente de variación genética individual, que son lo que conocemos como mutaciones, y que actualmente el término mutación está cambiando, ya no, las recomendaciones son no utilizar más el término mutación, sino hablar de variantes patogénicas o que producen enfermedad, es la recomendación. Pero el término mutación es como que nos gusta mucho a todos. Entonces nos resistimos un poco a dejarlo de lado, pero no debemos más hablar de mutaciones, tenemos que hablar de variantes patogénicas. Hay varios tipos de mutaciones dependiendo de si son pequeñas o si son más grandes. Por ejemplo, están las mutaciones que tienen que ver o que afectan regiones de los cromosomas, que son mutaciones estructurales, por ejemplo, y que afectan un pedazo grande del ADN. Por ejemplo, duplicaciones, deleciones, inserciones, translocaciones. Y las numéricas, que son las aneuploidías o las euploidías, que tienen que ver con el número de los cromosomas. Ambas mutaciones cromosómicas, tanto estructurales como numéricas, son estudiadas por la citogenética, no son estudiadas por la genómica. La genómica lo que hace es estudiar mutaciones génicas chicas o mutaciones también conocidas como puntuales. ¿Qué van con esto que había dicho anteriormente? Con SNPs o cambios de un nucleótido único, que están un poquito acá abajo, ¿verdad? Que tienen que ver con la
con el cambio, por ejemplo, de una adenina por una guanina o una adenina por una timina o así, dependiendo de la posición que afecte. Y en este tipo de mutaciones, que pueden ser indels, SNPs o en el número de copias, tienen que ver con si pueden ser germinales o somáticas. Germinales son las hereditarias que uno pasa a la generación siguiente, y las somáticas son las que se producen en tejido adulto, es decir, aplican a un tipo celular y no se encuentran en todo el organismo. Las germinales no, las germinales como son hereditarias y vienen en los gametos, todas nuestras células tienen esa mutación o esa variante. Recuerden, las variantes, gente, no solamente son patogénicas, hay variantes que son benignas, son cambios que se encuentran en nuestro ADN y que nos hacen diferentes, ¿sí? Bueno, están las espontáneas o inducidas. Las espontáneas son aquellas que se producen espontáneamente. Algunos sí se conoce cuáles son los que producen esa mutación. Por ejemplo, el cigarro, en el caso de mutaciones que dan origen a enfisema pulmonar, o la radiación ultravioleta, en el caso de mutaciones que dan origen a un melanoma. Y las bueno, estas son las inducidas. Y las espontáneas son las que se producen al azar, cosas que ocurren, porque nuestras células, a medida que envejecen y a medida que se reproducen y hacen mitosis, están sujetas a errores. Y si bien tenemos varios mecanismos para corrección de errores, algunos de esos errores pueden perpetuarse y producir enfermedades, como el caso del cáncer. O lo que no tiene que ver, por ejemplo, con las enfermedades genéticas, en donde sí, esas son hereditarias y ya vienen desde los gametos. Acá a la derecha tiene una figura solamente para demostrar un poquito mejor qué es lo que es un genoma o un ADN normal, digamos. Por ejemplo, acá, que en esta posición tiene que tener una timina en una hebra y en la hebra complementar una adenina. Cuando hay mutaciones o variantes que se producen sustitución, en vez de haber una timina, hay una guanina. Y dependiendo qué afecte esto en la proteína, va a ser malo o no. Puede haber una deleción, que es la pérdida de esta base, y cuando hay deleciones, a ver, las sustituciones depende en qué aminoácido afecte. Si es un aminoácido imprescindible en la estructura de la proteína, entonces puede producir una enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, el sitio activo de una enzima. Pero, ¿qué pasa con agregar o perder bases? Que es lo que se conoce como deleciones o inserciones. Corren el marco de lectura. Ustedes saben que nuestro código funciona de a 3, es decir, nosotros vamos agregando aminoácidos de a 3, se va leyendo de a 3, y si hay pérdida o adición de 1, se corre el marco de lectura, es como que corre y va a haber una proteína totalmente diferente a la planteada inicialmente, y eso en general suele producir o tener repercusiones más graves en la proteína y por lo tanto están asociadas a enfermedades. Bueno, esto era un poquito lo que estaba comentando en el caso de las mutaciones puntuales, en donde dependiendo qué afecte y el tipo de cambio que ocurra, va a haber o no consecuencias. Puede haber cambios que no produzcan ninguna consecuencia, que son la mayoría. Sin embargo, hay cambios que sí pueden producir enfermedades graves. Hay que decir que la mayor parte de las mutaciones no tienen efectos, es decir, son neutrales. No todas las mutaciones con cambio de aminoácido impactan el fenotipo, dependiendo qué afecte dentro de la estructura de la proteína. Y no todas las mutaciones con cambio fenotípico son patogénicas. Es decir, aunque haya un cambio, por ejemplo, tendría que sintetizarse una lisina. Mutó la tercera posición. Por ejemplo, tenía que haber una citosina y entra una, o sea, muta, o es una variante no patogénica y hay una timina. Pero igual sintetiza para una lisina. Entonces, acá no hay ningún efecto para la proteína. Pero cuando, por ejemplo, el cambio en la primera posición introduce un stop codon, entonces, que es lo que se conoce como mutación sin sentido, puede haber un cambio patológico.
Y cuando puede haber, por ejemplo, cambios en la segunda posición, en vez de sintetizar para una lisina, sintetiza para una arginina o para una treonina, hay un cambio de aminoácido y este cambio de sentido puede o no impactar el fenotipo. No sé si me estoy yendo muy rápido, gente. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se está entendiendo? Bueno, Sí, espero que sí. doctora, se entiende. Súper interesante. Bueno, cualquier cosa, por favor, interrúmpanme porque si no, yo sigo. Porque ahora vamos a entrar en cáncer, ¿sí? ¿Por qué es tan importante entonces el genoma en cáncer y por qué hablamos de genómica en cáncer? Bueno, en primer lugar, el cáncer es una enfermedad de origen genético, es decir, todo proceso de carcinogénesis presenta un origen genético. Y eso significa que tiene que haber cambios a nivel del ADN. Estos cambios no son únicos, sino que se produce la acumulación de cambios a nivel del ADN, ¿sí? Y estos cambios, que son conocidos como variantes, deben ocurrir y en general ocurren en varios genes, con algunas contadas excepciones. Es decir, todo proceso carcinogénico requiere la acumulación de cambios génicos en nuestro ADN, que es lo que se conocía como mutaciones, pero actualmente vamos a hablar de variantes. Y en el caso de cáncer, de variantes patogénicas. Estos cambios en general comienzan en una célula, que es una célula que tiene un potencial importante, no es una célula totalmente diferenciada, es una célula pluripotencial, es decir, puede producirse en células madres o precursores del tejido, porque si se produce generalmente en células ya muy diferenciadas, estas células van a ir a apoptosis generalmente o van a morir y no van a producir clones de esa misma célula. Entonces, comienza en una célula con potencial o pluripotencial o precursora, y esta célula lo que va a producir es que va a resultar en la pérdida del control normal de esta célula y va a adquirir un crecimiento anormal. Ese crecimiento anormal es porque existe una ventaja proliferativa de la célula que adquirió ese cambio o esa mutación o esa variante con respecto a lo normal, y como pierde su regulación normal, va a empezar a crecer más rápido en tiempo y espacio y morfología en detrimento del tejido normal. Entonces va a aumentar el clon de la célula cancerígena y va a empezar a ocupar espacio, va a empezar a ocupar nutrientes a una velocidad mucho más rápida y va a hacer que el tejido normal empiece a morir, empiece a ocupar y surge lo que conocemos como un tumor o en el caso de la médula ósea como una leucemia y así sucesivamente. Y estos cambios que le otorgan a este tipo de células una ventaja proliferativa también puede afectar otros procesos celulares que son importantes como la diferenciación, es decir, la célula ya no va a llegar a su producto final, ya no se va a diferenciar, sino que va a quedar en una etapa previa a la diferenciación, que es un precursor, por ejemplo, algunos tipos de leucemia, o puede afectar otro tipo de proceso como es la apoptosis, que es la muerte programada, inhibiendo la apoptosis, entonces esa célula va a vivir más tiempo con respecto a las normales, entre otros, ¿sí? Entonces, ¿qué debe quedar? Que el cáncer, que se produce por cualquier proceso oncogénico, surge a partir de la secuencia de eventos o una secuencia de eventos de origen genético y epigenético. Epigenético significa, epi significa por encima de la genética, que tiene que ver con la regulación de la genética y que no vamos a entrar en regulación. Ahora vamos a hablar solamente de esos cambios que originan el cáncer debido a cambios estructurales en la molécula de ADN. Porque existe también la posibilidad de producir un proceso congénico con cambios que no tienen que ver en esa secuencia de ADN, sino cómo esa secuencia de ADN funciona, ¿sí?
que es la regulación de los genes, y eso es punto y aparte, pero cada vez más importante. Bueno, entonces, como dijimos, el cáncer es una enfermedad de origen genético, es decir, poligénico, se produce por la acumulación de cambios, variantes, mutaciones en varios genes. Esto se produce mediante la acumulación, no es una sola mutación, sino que son varias mutaciones que se van produciendo en el tiempo, y a pesar de que es de origen poligénico, se considera un desorden multifactorial. ¿Por qué? Porque para su desarrollo intervienen varios factores, es decir, el medio ambiente, factores genéticos y factores epigenéticos, algunos conocidos y algunos desconocidos, ¿verdad? Por ejemplo, factores que intervienen del medio ambiente, que intervienen en un proceso que producen cambios para producir un cáncer, ya dijimos el melanoma, ya dijimos el enfisema pulmonar y el cigarro, la radiación ultravioleta y melanoma, por ejemplo. Algunos se conocen, algunos no. La radiación atómica, por ejemplo, en la bomba atómica. Entonces, bueno, algunos conocemos, otros no. Y el azar también existe en esto que tiene que ver con el cáncer. Y bueno, cuando nosotros conseguimos identificar cuáles son los cambios que se producen en el ADN asociados a un tipo determinado de cáncer, podemos entonces hablar de marcadores moleculares, en donde la biología molecular, y en este caso la genómica, que es de corriente de la biología molecular, son utilizadas como herramientas tecnológicas que sirven para el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento del cáncer. Y la genómica del cáncer actualmente impacta la oncología en 4 niveles. Primero, el diagnóstico, sobre todo cuando hablamos, no sobre todo, pero también tiene que ver con el diagnóstico cuando se habla de cáncer familiar, pero actualmente, por ejemplo, es muy importante definir la genómica de un cáncer de mama, disponible ya también en nuestro medio, donde dependiendo de cuáles sean los marcadores o cuál sea la genómica de ese cáncer, se podrían aplicar diferentes tipos de tratamiento. Por ejemplo, también sirve para la prevención en el riesgo del desarrollo de cáncer. Si nosotros sabemos que somos portadores de algún tipo de variante patogénica, porque en mi historia familiar hay varios tipos, varios familiares con cáncer. Por ejemplo, yo podría saber que soy portadora de una variante patogénica y entonces actuar en consecuencia. Para el tratamiento, si uno consigue identificar algunos biomarcadores específicos, se aplica lo que actualmente conocemos como farmacogenómica del cáncer, y también con los tratamientos inmunológicos cada vez más en boga, y la caracterización genómica del tumor, que es la secuenciación somática, que es cada vez más importante, y como les dije, el cáncer de mama es muy importante por ejemplo, en este tipo de enfermedades. Bueno, ¿cuántos genes intervienen en el proceso de carcinogénesis? Bueno, es una pregunta, bueno, doctora, pero para empezar, ¿cuántos genes tenemos? Bueno, aproximadamente, dijimos que genes era el 2% del ADN que codifica para proteínas, y el proyecto del genoma humano nos demostró que fue una de las sorpresas, porque se pensaba que teníamos más genes, que tenemos aproximadamente 23,000 genes. Bueno, ¿cuántos de esos genes intervienen en el proceso de carcinogénesis? Y depende del tipo de cáncer. Por ejemplo, el cáncer colorectal es un cáncer que para que se produzca tiene que haber un número alto de mutaciones. Por ejemplo, de 500 a 1500. Totalmente diferente, por ejemplo, del meduloblastoma pediátrico, donde para que se desarrolle un meduloblastoma pediátrico se requiere solamente un pequeño número de mutaciones para que aparezca esta enfermedad, ¿sí? Entonces, así tenemos lo que se puede decir que es un score de mutaciones que van a dar origen a los diferentes tipos de tumores. Y estos son el rango de mutaciones que se necesitan, con la mediana que está acá en horizontal. Entonces podemos decir que hay una tendencia a que el tipo de cáncer, tumores sólidos de origen, bueno, acá está
la leucemia linfoblástica aguda, pero requieren mutaciones en un bajo número de genes para que se desarrolle, a diferencia de algunos cánceres que son más comunes en adultos, donde el número de mutaciones es mayor. Entonces, ¿cuáles son los genes que intervienen en el proceso? Depende, y depende del tumor. La evolución del genoma de un tumor, ¿cómo se produce esta evolución? ¿Cómo una célula pasa de ser normal, o una línea celular pasa de ser normal a un tumor? Bueno, los tumores evolucionan desde lesiones benignas debido a la adquisición de mutaciones a través del tiempo. Es decir, una célula empieza a adquirir mutaciones, algunas en genes muy importantes que vamos a ver, y esas se van acumulando a través del tiempo. Pero hay lo que se conoce como mutaciones driver. Busqué una traducción y no encontré ninguna traducción que me guste, porque quizá la haya, yo no la encontré. Driver significa driver, manejar, que manejan, que dirigen. Entonces, no siempre, hay mutaciones drivers, que son mutaciones que tienen más impactos. Y esas mutaciones que dirigen el proceso, que manejan el proceso carcinogénico. Y esas driver mutation o mutaciones drivers le otorgan una ventaja proliferativa a esa célula con respecto a las células normales. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen acá, trata de ser una diferenciación del tejido de un tejido del epitelio colónico hasta desarrollar un carcinoma. Y ustedes están viendo los cambios que sufre este tejido y, por ejemplo, mutaciones en el gen de APC hacen que un tejido normal se vuelva un adenoma pequeño. Después, además de estas mutaciones en APC, se producen también mutaciones en el gen RAS que hacen que un adenoma pequeño se convierta en un adenoma mayor. Y después, además del APC y RAS, se pueden producir mutaciones en TGF-beta o en PI3K y hasta producir un carcinoma. Entonces, es lo que habíamos dicho anteriormente, que el proceso de carcinogénesis se produce debido a la acumulación de mutaciones. Bueno, entonces, el número de mutaciones adquiridas en algunos tejidos se correlaciona con la edad, obviamente, porque con la edad y con el envejecimiento, primero nuestras células ya no son tan eficientes cuando estamos en edad temprana, y aunque tengamos mecanismos para reparar estas mutaciones que estamos produciendo todo el tiempo, ahora nosotros probablemente estemos cometiendo, o nuestras células están cometiendo errores, sobre todo en aquellos tejidos que tienen un recambio celular alto, por ejemplo, la piel, el intestino, el epitelio intestinal. Se producen errores, pero están los sistemas que corrigen esos errores. A medida que pasa la edad, esos sistemas se vuelven menos eficientes y entonces se produce la mayor acumulación de errores o de mutaciones. Por eso el cáncer es una enfermedad más característica en la tercera edad, ¿sí? Lo que no significa que, como todos nosotros sabemos, ocurra también en edad temprana y que existe el cáncer pediátrico. Pero como ustedes vieron en la figura anterior, el número de mutaciones, y vamos a ver por qué generalmente se producen en genes que son muy importantes y que son drivers, son los que van a dirigir que se produzca un cáncer pediátrico. Y bueno, el número de mutaciones adquiridas en los tejidos se correlaciona con la edad y más de las mutaciones somáticas identificadas ocurren en un estadio preneoplásico y se denominan mutaciones pasajeras. Es decir, no son mutaciones drivers, se pueden producir y después pasan y no son las que van a dirigir ese tumor, pero sí pueden ser importantes a la hora de llegar a un proceso carcinogénico. Entonces, en la evolución del genoma de un tumor hay diferencias fundamentales entre una mutación driver y un gen driver. Mutación driver es la mutación que va a dirigir el proceso carcinogénico y el gen driver son genes muy importantes en donde mutaciones en esos genes podrían dirigir un proceso carcinogénico. Es decir,
Un gen driver es aquel que contiene mutaciones drivers, lógicamente. Sin embargo, un gen driver también puede presentar mutaciones pasajeras. Entonces, los drivers son genes muy importantes que tienen que ver con los procesos de carcinogénesis, que son los que conocemos como supresores de tumores o protoncogenes, que si mutan pueden producir, en el caso de genes supresores de tumor, pérdida de función y por lo tanto producir un cáncer, o los protoncogenes tener una ganancia de función y producir un proceso carcinogénico. Pero no todas las mutaciones en esos genes van a producir, son drivers. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿cuántos genes relacionados a cáncer existen? Actualmente, de esos 23,000 genes que habíamos hablado, hasta la fecha, hoy, probablemente va a cambiar en un futuro, hay aproximadamente 125 genes que se conocen como drivers. Los 71 son genes supresores de tumores y 54 son oncogenes. Los genes supresores de tumores son y los oncogenes también, los protoncogenes, son genes que cumplen una función normal en nuestra célula, tienen una función que generalmente tiene que ver con el ciclo celular, vamos a ver, acá creo que hay una figurita, ahí está, o con la sobrevivencia de la célula, pero que al mutar cambia esos procesos tan importantes de la célula. Y, por ejemplo, si era un gen que tenía que ver con la apoptosis, muta y ya hay inhibición de la apoptosis, esa célula no va a morir. Y esa célula va a permanecer en el tiempo creando un tumor. Entonces, los genes 125 que son drivers y que son muy importantes, tienen que ver con 12 vías metabólicas que son muy importantes para la sobrevivencia de la célula. Y estas vías metabólicas se organizan en 3 procesos celulares principales, que son la sobrevivencia de la célula, y por ejemplo, acá tenemos algunos genes y sus productos que son importantes, por ejemplo, el TGF-beta, el RAS, los que tienen que ver con la apoptosis, con los que tienen que ver con el cell fate, y los que tienen que ver con el mantenimiento del genoma o con el reparo del ADN. Entonces, actualmente, hasta hoy, de esos 125 drivers, sabemos que tienen que ver en estos 3 procesos celulares principales que son importantes para la vida de cualquier célula, solamente que al adquirir las mutaciones, bueno, van a hacer que la célula deje de funcionar normalmente y adquiera ventaja proliferativa con respecto a los normales. No sé cuánto tiempo ya voy, gente. Creo que ya llegamos a 1 hora, ¿verdad? Estamos Sí, llegando a la Ana. 1 hora, doctora. Sí. Bueno, yo les iba a mostrar, pero esto puede ser rápido, que es un estudio que estamos haciendo en genómica, pero les muestro rápido, que estamos realizando en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud, en el marco del consorcio de leucemia amiloides agudas. En lo que hacemos estudiar a los pacientes que tienen leucemia amiloide aguda por NGS. Y no estudiamos genoma completo ni exoma completo, estudiamos un panel de 8 genes que tiene que ver con el desarrollo, que son drivers, que tienen que ver con el desarrollo de la leucemia amiloide aguda, con este secuenciador que fue donado en el marco del consorcio y que tenemos en el laboratorio. Y pudimos caracterizar a 14 pacientes con leucemia amiloide aguda de los diferentes tipos de leucemia amiloide aguda y encontramos mutaciones en todos los genes. Algunos genes son de mejor pronóstico y algunos genes son de mal pronóstico, y por cuestiones de tiempo no me voy a detener a explicarlo, pero vimos que, por ejemplo, el gen más mutado en nuestra población de pacientes paraguayos es el NPM1. Sin embargo, había mutaciones en todos los genes y algunos muy importantes, por ejemplo, el P53 o el IDH2, entre otros.
Bueno, esto no se los puedo explicar en honor al tiempo, pero bueno, quería comentarles que, ¿por qué era para comentarles esto? Era más que nada para que ustedes puedan ver que sí se puede hacer en nuestro país. Actualmente, ¿qué está sucediendo, verdad? Que este tipo de estudio en cáncer, hay laboratorios que lo hacen aquí en el país, mucha gente está enviando al extranjero. Allí entra una cuestión de costo-beneficio porque hacer paneles de genes es caro, hacer exoma y genoma es caro. Y bueno, y sobre todo la parte técnica no es tan complicada cuanto la bioinformática, que es un área muy importante, y el uso de bases de datos mundiales para darle significancia clínica a esas variantes que estemos encontrando en nuestra población. Y ese es el principal desafío. Sobre todo porque, como yo les había dicho, como hay pocos datos poblacionales, lo que quizá en nuestra población podría, a lo mejor podría ser una variante benigna, al no estar descrita en otras poblaciones, se termina dando como una variante de significado incierto, entonces no podemos asignarle valor clínico a las variantes que encontramos hasta que nuestra población empiece a aportar datos a los bancos de datos mundiales. Muchas gracias, gente. Terminamos un poco a las corridas, disculpen. Muchas Sí, gracias, sí. Ana. No sé si alguien quiere alguna pregunta, tiene alguna duda. Me encantaría poder interactuar con ustedes. Yo tengo una consulta. Sí, Viste que la parte donde estábamos, recién le estaba pasando la parte de los genes que generalmente más se afecta, ¿verdad? En una mutación. ¿Eso tiene un predominio general independientemente sea la patología o puede variar mucho de acuerdo a cada tipo de patología? Varía mucho en un CA a otro. varía de un CA a otro, pero hay genes, por ejemplo, el P53 es un supresor tumoral que si hay mutaciones ahí, es muy probable que se produzca un cáncer, porque es un gen muy importante para mantener el ciclo celular. Entonces, dependiendo en qué célula se origine, que va a haber o no, por ejemplo, si la mutación se produjo en el intestino y bueno, vamos a generar un CA de intestino, por decirte, se produjo en la médula ósea, va a ser una leucemia. Ahí ya es una cosa de el azar, ¿verdad? ¿Dónde se fue a producir esa mutación? Pero si hay esos 125 genes que son drivers que van a dirigir el proceso de carcinogénesis, son más comunes de verlos en cáncer que otros. O sea, hay sí genes, no podemos generalizar, pero sí hay genes que son muy importantes. Por ejemplo, el BRAF, el RAF, el P53, que sin mutaciones en eso no va a llevar a buen lugar. Entiendo. Perfecto, muchas gracias. Pero hay, Eduardo, lo que uno considera como firmas, nosotros le llamamos signatures, o sea, son firmas de los procesos. Por ejemplo, hay una firma de marcadores moleculares de la leucemia linfoblástica aguda, o hay una de la leucemia mieloide aguda. Entonces uno va a buscar esos genes específicos o mutaciones en esos genes que tienen que ver con cáncer. O por ejemplo, de cáncer hereditario, hay genes que se sabe bien que están involucrados en eso y son esos los que se van a buscar. No se va a hacer, no sé, hoy, puede cambiar en el futuro. No se va a buscar todo el genoma, se van a buscar esos genes. Claro, y no, y justamente por eso era mi duda, si se buscaba todo o si había una preferencia ya hacia dónde uno va a apuntar, como me dijiste, por ejemplo, el P53 y demás cosas. Hoy generalmente por cuestiones de tecnología y por cuestiones de costo-beneficio, se aplican, por ejemplo, en cáncer paneles de genes. Todavía no se aplica exoma completo o no se aplica genoma completo. Quizá con el tiempo eso pueda cambiar cuando haya más datos, pero hoy es un poco prematuro decir eso. Hoy más que nada se buscan paneles de genes que ya se sabe que están asociados a cáncer. Muchas gracias. De nada.
Doctora, ¿Sí? y en un caso hipotético, por ejemplo, en estas firmas que se pueden observar de genes que mutan en la gran mayoría de los cánceres, como el P53, por ejemplo, en caso de hacer un estudio genético embrionario, ¿sería capaz o en este momento estamos en condiciones de determinar, por ejemplo, en un embrión, la posibilidad certera de desarrollar algún proceso cancerígeno a futuro ya nacido el producto de este embrión en el fondo? No, no, mi opinión, no. O sea, primero, probabilidad certera, mm, ustedes saben mejor que yo, ¿verdad? En medicina no hay verdades absolutas, no hay 0 y no hay 100. Entonces, no. Sí que hay mutaciones asociadas, pero de nuevo hablamos de probabilidades, ¿sí? ¿Cómo nosotros estamos, a ver, cómo es que funciona esto? ¿Cómo nosotros sabemos que una mutación está asociada a un determinado tipo de cáncer? Porque pacientes con ese cáncer se secuencian y sus resultados van a la base de datos. ¿Cuándo vamos a saber realmente cuánto está asociada esa mutación? Cuando pacientes que no tienen cáncer también se secuencien y se arroje a la base de datos. ¿Se entiende? O sea, falta mucha información todavía para poder hacer Nos un falta. diagnóstico Tenemos algunas certezas porque sabemos que si secuenciamos 1000 pacientes y 980 tienen esta mutación, sin lugar a dudas, esta mutación está asociada con ese tipo de cáncer. Y si hace 100 pacientes normales que no tienen ese tumor, y sí, entonces podemos descartar, o sea, podemos decir, sí, esto está aparentemente asociado en un 98% de los casos. Pero todavía es prematuro porque hay muchas poblaciones que no están asociadas, que no están secuenciadas. A nosotros nos sucede, por ejemplo, que en estos tipos de estudios vienen como resultados muchas variantes de significado incierto, se llaman VUS, Variants of Uncertain Significance, o sea, no se sabe si ese cambio realmente está o no asociado a la enfermedad. Y nuestra hipótesis es que nosotros, Paraguay, Asunción, Paraguay, no Asunción, Paraguay, aún tenemos mucho ese tipo de resultados porque no hemos secuenciado mucho a nuestros pacientes. Entonces, quizá alguna variante que es normal en la población paraguaya no es normal en el norte y entonces se arroja como una variante de significado incierto, porque se contrasta contra ese genoma de referencia. Y eso es lo que nos está pasando. De pronto uno se queda así como un poco frustrada de no poderle, aunque hay algoritmos de trabajo y bioinformáticos que ayudan a predecir si ese cambio puede o no ser patogénico, igual no cumple con todos los criterios para asignar que una variante patológica o patogénica. Entonces, medio que todavía nos quedamos con ganas, como un poco maniatados de no poder pasarle la información al paciente que está con un proceso del cáncer o que tiene una historia de cáncer familiar y no viene ninguna variante patogénica, pero vienen variantes de significado incierto. Y eso solamente lo vamos a poder superar cuando como país podamos arrojar datos a las bases de datos y a medida que todo el mundo empiece también a secuenciarse. Yo de verdad creo, gente, que en un futuro muchos de nosotros vamos a estar secuenciados y haciendo no solamente, no cáncer, sino farmacogenómica, farmacogenética, enfermedades raras, susceptibilidad a diabetes, cardiológica, inclusive nutrigenómica. Ahora hay algunas asociaciones a deportes, quienes pueden ser mejores deportistas o no. Y bueno, ahí entran algunas cosas de pronto éticas que también no deja de ser interesante discutir, ¿verdad? Pero cada vez esto está creciendo mucho más. Muchas gracias, doctora. De nada, al Y contrario, gracias. esas variantes sobre esas temáticas éticas, pensando también a futuro, eh, en este momento, ¿en qué planteamiento está la comunidad científica sobre efectivamente la manipulación genética para mejorar o producir o introducir, por ejemplo, priones para mejorar a sus deportistas
o a los mismos niños. Es rechazada. Es rechazada. Hasta hoy las recomendaciones son claras de no hacer manipulaciones genéticas para mejorar la especie, digamos, por ejemplo, ¿verdad? Inclusive hubo algunos intentos en el caso de células madre embrionarias y manipulaciones genéticas que fueron muy condenadas por la comunidad científica, no están aceptadas, pero la tecnología existe, o sea, y de hecho hay gente que se dice que hizo, ¿verdad? Fueron rechazados por la comunidad y realmente no es algo que la comunidad científica apoye. La manipulación genética para mejorar la especie no está mal. Ojalá no entremos en eso, ojalá no pase. Claro, porque en animales se hace. En animales se hace. Así es. Y la tecnología existe. Claro. Lo que pasa es que ahí no sabemos bien si ya se hizo y no se cuenta o realmente todavía no se ha podido hacer porque nosotros somos un poco más complejos epigenéticamente. No es solamente a nivel del genoma, sino cómo nuestro genoma funciona. Sí. Muchas gracias, doctora. Cuando quieran, gracias. ¿Alguien más? Doctora, ¿qué tal? Y si alguien de nosotros tiene el interés de saber un poquitito más, ¿cómo se puede hacer por tu correo? ¿Cómo sería? Por mi correo, sí, por favor, me pueden contactar o vía el profesor Celso y estamos para lo que necesiten. Excelente. Bueno, gracias, doctora. ¿Listo? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Ana? Se te escucha, Celso. Yo tengo dos consultitas antes de que se acabe. Ok. Uno, estos estudios de leucemia, ¿en qué material hacen? Y Médula ósea, segundo, perdón. médula ósea. ¿Y el costo por paciente, tenés idea, Ana? O sea, Nosotros quizás no no es, sé con la cuestión gato, porque yo... sí, bueno, el que nosotros estamos realizando en el instituto todavía no tiene costo, no, porque no es que lo estamos implementando en el marco de un consorcio internacional para el diagnóstico de la leucemia. Pero hay varios estudios disponibles a nivel local en laboratorios privados que el costo varía, dependiendo del panel de genes que uno quiera usar, ¿verdad? Hay paneles de genes de 23, hay paneles de genes de 86, en lo que se refiere a cáncer germinal, por ejemplo, cáncer hereditario. Y el precio es muy variable. Y no solamente paneles de genes, hay, por ejemplo, determinados estudios que está dirigido a determinados tipos de genes que también varía el estudio. Entonces, como que decir un costo depende del laboratorio y depende mucho del estudio que se haga. Ok, muchas gracias. De nada. Si ya no hay consulta, creo que podríamos cerrar la reunión. Rebeca. Estoy yo hoy, doctora Stelson. Muchas gracias, Adelante. doctora. Fue muy interesante. Nos dejó un poco curiosos para conocer un poquitito más. Muchas gracias por tu disponibilidad y Bueno, espero que en otra oportunidad podamos estar compartiendo otra vez. Muchas espero que gracias. sí. Gracias por la invitación. Gracias por tu tiempo, doctora Ana. Creo que fue una tarde de ciencia. Un Así gusto. que la transmisión de ese entusiasmo a los estudiantes se valora mucho. Gracias. Y a raíz de esto saldrán actividades para los alumnos. Muchas Bueno, muchas gracias. gracias. Chao.